Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. El día de ayer le presentamos una información y es una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena a los poderes públicos de Jalisco, al Ejecutivo, al Legislativo y a las autoridades que sea necesario que emitan, que acaten esta sentencia en la que se obliga a crear una fiscalía especializada contra la tortura en el estado de Jalisco. Para hablar de este tema vamos a agradecerle a Denise Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, que nos tome esta llamada porque CEPAD fue una organización que acompañó legalmente a quienes promovían esta demanda. Denise Montiel, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús, y un saludo a todo el auditorio. Te agradecemos, Denise, que nos aceptes conversar con nosotros. Nos parece muy importante esta resolución. No sé si nos puedas dar más detalles de la importancia que tiene esta sentencia de la Corte. Claro que sí. Pues bueno, precisamente la relevancia y trascendencia de esta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en, como ya lo mencionabas, esta obligación que ahora tienen que cumplir tanto el Congreso del Estado de Jalisco como también el propio gobernador de crear una fiscalía especializada en investigación del delito de tortura. Y esto cabe señalar que esa obligación no se crea solamente a partir de esta resolución emitida el día miércoles, sino era una obligación que ya tenían que cumplir desde hace más de 6 años con la publicación de la Ley General en materia de tortura, publicada el 26 de junio de 2017, donde disponía que todas las entidades federativas debían crear estas fiscalías especializadas para investigar no solamente el delito de tortura, sino otros delitos que contempla la propia Ley General en la materia. Y lo principal, y fue uno de los logros también que quedara plasmada en dicha legislación, que esta fiscalía debería de contar con la autonomía técnica, presupuestaria, orgánica, así como ser dotada de todos los recursos económicos, materiales y de personal para garantizar su efectivo cumplimiento y sobre todo para garantizar investigaciones independientes y libres de cualquier tipo de indebida influencia. Sin embargo, pues como hemos visto y ha sido también una constante por parte de pues el gobierno del estado de Jalisco de incumplir o inacatar también las disposiciones legales, pues es solamente a través de esta resolución de la Suprema Corte que se les orilla a cumplir con esta obligación, que como repito, pues ya eran más de 6 años de incumplimiento. Así es. Veo en el boletín, Denise, de la Corte, que pues este amparo se resolvió por mayoría. Sin embargo, 2 ministros votaron en contra, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. ¿Sabes las razones de por qué 2 ministros se opondrían a esta resolución? Cabe señalar que de hecho ya había sido enlistado y también había habido una votación previa el 10 de enero de este año, donde precisamente pues quienes habían propuesto el proyecto era en el sentido de sobreseer este juicio de amparo, lo cual claramente pues era una noticia desfavorecedora. Uh-huh. Sin embargo, pues fue retornada nuevamente a la ministra Yasmín Esquivel y fue ella quien propuso este nuevo proyecto en el cual determina este sentido de la resolución. Sin embargo, pues claro que resulta también preocupante que 2 ministros de la Suprema Corte se sigan pues oponiendo a poder generar este tipo de resoluciones y sobre todo por la trascendencia que tiene en entidades federativas como Jalisco, donde la tortura sigue siendo una cotidianidad. Denise Montiel, ahora que hay un plazo perentorio, la sentencia, digamos, dicta los términos en los que se debe crear en tiempos, en forma, esta fiscalía especializada contra la tortura en Jalisco. Establece una temporalidad que deben de crear la fiscalía en el periodo de sesión actual o a más tardar durante el siguiente periodo de sesión. Entonces, da la oportunidad todavía de varios meses a las y los diputados, así como al Ejecutivo, de poder cumplir con esta obligación. Sin embargo, pues sí reitera tanto en el proyecto de resolución así como en el boletín emitido, que debe de ser considerado una prioridad para el Estado de Jalisco y por lo cual su cumplimiento
debería de ser inmediato, por lo cual pues desde el CEPAD hemos instado desde el conocimiento de esta resolución a que las y los diputados, así como también el Ejecutivo del Estado, no dejen pasar más tiempo, más de los ya 6 años que dejaron pasar para cumplir efectivamente esta resolución. ¿Qué tal, Denise? Te saluda Jesús Estrada. Buena tarde. Hay algo importantísimo que me parece de la resolución, que es la necesidad de que se cree una fiscalía especializada en tortura, no una fiscalía especial, que es, por ejemplo, lo que tenemos con el caso de desaparecidos. ¿Solo nos explicas la diferencia, nos recuerda la diferencia entre una fiscalía especializada a una fiscalía especial y también la importancia de la autonomía que tenga esta futura fiscalía? Claro que sí, pues precisamente a través de la fiscalía especializada, este carácter que aunque parecería solamente un cambio de nombre o nomenclatura, precisamente le da esa posibilidad de garantizar su autonomía, que pueda tener justo un presupuesto etiquetado propio, que no dependa tampoco de alguna otra organismo dentro de la propia fiscalía, y esto es de suma relevancia en relación al tema de tortura, porque pues cabe recordar que no solamente en Jalisco, sino también a nivel nacional, tal como lo hemos documentado diversas organizaciones de la sociedad civil, así como también organismos internacionales, pues son principalmente las fiscalías o antes procuradurías quienes han sido las instituciones más señaladas por cometer actos de tortura, por lo cual pues resulta obvio o evidente y necesario sobre todo que ese tipo de instituciones que se encarguen de investigar este tipo de delito, pues cuenten con la debida independencia para poder garantizar a las víctimas no solamente que las investigaciones se lleven a cabo de manera adecuada, que pueda llevar a la justicia, que pueda llevar a la verdad, que pueda llevar a la reparación integral del daño, sino que también pues sea una manera de protegerlas contra cualquier tipo de represalia. Denise, ahora que está la sentencia, bueno, desde CEPAD han no solamente acompañado jurídicamente, sino que han hecho un gran trabajo de investigación. De hecho, hay un micrositio sobre tortura en la página de CEPAD muy importante. ¿Nos puedes compartir, digamos, lo más sintético posible? Sé que es difícil, pero ¿cuál sería, digamos, el cuadro, la radiografía de la tortura en Jalisco? ¿Qué tan grave es? La señalan que es una práctica sistemática toda vez de las fuerzas de seguridad en el Estado, pero ¿qué tan grave es la práctica de la tortura en el Estado? Así es, pues precisamente tal como lo hemos documentado desde el año 2000, pues esta práctica se ha instaurado lamentablemente como un método de investigación ante las pues indebidas o esta falta de capacidad de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia de llevar a cabo investigaciones bajo la garantía y respeto de los derechos humanos. Pues de igual manera, en tanto también esta información que recopilamos, así como también los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la ENPOL, elaborada por el INEGI, recalcaba que Jalisco se encontraba entre los 10 primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la comisión de actos de tortura durante el proceso de detención, que en su mayoría son detenciones arbitrarias, traslado o estancia en las agencias del Ministerio Público. Y esto ha llevado pues a cifras sumamente preocupantes en relación a que, de acuerdo a esa encuesta, el 44.4% de las personas entrevistadas señalaron que al rendir su declaración los policías autoridades les presionaron para dar otra versión, así como el 38.4% de las personas manifestaron pues haberse declarado culpables debido a que fueron agredidas físicamente. O sea, perdón que te detenga, 1 de cada 3 se dijo culpable porque fue torturado. Exactamente, ese es el nivel de magnitud. Sí. Así es, perdón que te interrumpa. Pues solamente esto acotando a un contexto en específico como es la tortura en el marco de las investigaciones o procesos penales. Sin embargo, también hemos documentado la tortura como una herramienta de represión de la protesta social. Falta o bastaría solamente recordar hechos relevantes como el 28 de mayo de 2004, 4, 5 y 6 de junio de 2020, en donde la tortura ha sido utilizada para reprimir a quienes se manifiestan, así como también otros contextos que también han salido a la luz a través de
denuncias públicas, medios de comunicación, como lo que sucede en los albergues y lo que sucede también en los anexos, que nos evidencian diversos escenarios o contextos donde se sigue perpetuando este delito, y sin embargo lo más preocupante aún es que en Jalisco existe un 100% de impunidad. No hay ninguna sentencia condenatoria en la materia. A ese punto quería preguntarte, aparece muy claro en este micrositio, no sé si nos puedas compartir el universo de quejas que se han presentado por el delito de tortura en los últimos años, y que ninguna de ellas, no solamente no hay detenidos, sino que parece ser que ni siquiera hay sentencias o procesos judiciales en contra. Exactamente, pues de lo que hemos documentado precisamente, pues la que nos da un mayor magnitud en relación a la comisión de este delito y también violación de derechos humanos, pues es precisamente a través de las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos hablando de más de 2,000 quejas, sin embargo, cabe recordar que la mayoría de estas quejas que se han presentado solamente son en relación a la tortura cometida en los procesos de investigación, y que también nosotros hemos documentado, hemos señalado en diversos informes también la labor de la propia Comisión de Derechos Humanos en relación a que hay un subregistro, ya que muchos de estos actos son catalogados bajo otro tipo de violaciones de derechos humanos o incluso como delitos, tales como abuso de autoridad. Entonces, no son tampoco cifras que nos puedan brindar una magnitud real de lo que está ocurriendo en Jalisco en torno a esta problemática. Y por el otro lado también, pues de acuerdo también a los propios datos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al alimentar el Registro Nacional de Delito de Tortura, el RENADET, una herramienta que también se creó a partir de la Ley General en la materia, pues tampoco se evidencian que esta situación cotidiana también se traduzcan en investigaciones, ya que del 2018 a junio de 2023 solamente había 204 expedientes o carpetas de investigación. Sin embargo, y volvemos otra vez a que no se traduce necesariamente a procesos de acceso a la justicia, de esas 204, de acuerdo a la información proporcionada al CEPAD, solamente 6 carpetas fueron judicializadas, ¿no? Lo que nos evidencia también un gran área de oportunidad en los procesos de investigación, y por lo cual resulta aún mayor relevante y necesario el contar con esta fiscalía especializada. Claro. Denise Montiel, ahorita que recordaste el 4, 5, 6 de junio del 2020, el halconazo tapatío, alrededor de 100 personas que fueron detenidas de manera arbitraria, desaparecidas durante horas, e incluso muchas sufrieron tortura y maltrato. Eso lo hemos hablado como un caso paradigmático de desaparición forzada, pero también es de tortura en Jalisco. Quería preguntarte justamente de la impunidad de ese caso, que recuerdo que las autoridades lo manejaron como abuso de autoridad, pero en realidad por los testimonios de las víctimas era tortura. Preguntarte, ¿ese caso sigue impune? ¿Es acaso una de las 6 carpetas que mencionabas ahorita del 2018 al 2023? No, precisamente por lo que ya comentabas, resultó sumamente preocupante. En su momento lo advertimos y señalamos también por parte del CEPAC que esas investigaciones deberían de haber sido aperturadas por los delitos que realmente ocurrieron: tortura y desaparición forzada. Sin embargo, en Jalisco, en las carpetas que se abrieron y al final los procesos instaurados, fue solamente por el delito de abuso de autoridad, por lo cual no corresponde o está dentro de estas 6 carpetas judicializadas. Y eso ha sido un patrón que hemos también identificado en cuanto a la apertura de los procesos de investigación, no solamente desde como un delito, sino también como, por el otro lado, como una violación de derechos humanos, que la tortura ha sido minimizada, ha sido ocultada bajo otro tipo de violaciones o delitos como ha sido el abuso de autoridad. Y lamentablemente hechos tan graves como lo ocurrido 4, 5 y 6, que cabe señalar que también el 4 de junio las 28 personas que fueron detenidas alegaron también haber sido víctimas de tortura durante el traslado. Vimos imágenes que pues trascendieron a nivel internacional del excesivo uso de la fuerza, que también puede haber sido catalogado como actos de tortura, y también las declaraciones de quienes fueron detenidos, las 6 personas, el 6 de junio, y por lo cual reitera esta práctica también instaurada
en las corporaciones de seguridad pública, tanto municipales como estatales, el uso de la tortura como un mecanismo de castigo, como un mecanismo de represión y como un mecanismo también de control social, y no olvidar también el impacto que este tipo de delito genera no solamente en quienes sobreviven a ella, en sus familiares, sino también en la sociedad. Este mensaje que queda claro en su momento y en el caso del uso de la tortura como represión de la protesta social, que si sales a manifestar a la calle, a expresar tus opiniones, puede ser merecedor de este tipo de castigo. Denise, nos presentas un cuadro quizás desolador, bueno, desde el punto de vista desolador, porque además hay que decirle al auditorio que no se trata solamente de golpes, que en sí mismo es grave, sino que habitualmente, aquí lo señalan, se aplican quemaduras, toques eléctricos, asfixia, tortura sexual, humillaciones, aplastamiento, privación de estimulación sensorial normal, lesiones penetrantes, exposiciones químicas, en fin, y muchas otras. Es decir, hay una vasto y amplio repertorio de torturas que regularmente aplican, también lo explican, principalmente el acusado son las fiscalías, la Fiscalía Estatal y las fuerzas de seguridad, tanto estatales como municipales. Esto nos implica un cuadro grave porque dices que es una práctica todavía estructural, sistemática de las fuerzas de seguridad, pero prácticamente no se investiga. ¿Qué podría cambiar con la Fiscalía Especializada que ordena a la Corte que el gobierno de Jalisco cree, Denise? Pues podría representar esta oportunidad que se tiene de un combate real hacia la impunidad. Claramente, y somos conscientes que solamente la creación de una fiscalía no bastará para acabar con esta problemática, y que tendrían que también pues acompañarse de otro tipo de políticas públicas, principalmente de prevención. Sin embargo, sí representa una oportunidad para poder tanto brindar mayor confianza en las víctimas, quienes denuncian este tipo de delito, así como también generar procesos más exhaustivos, más eficientes y más confiables de investigación que pueda llevar a pues verdaderos procesos de acceso a la justicia y principalmente de reparación del daño. Esperemos que así sea. Denise Montiel, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta información y la relevancia de esta decisión que ordenó la Corte. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Y ya les dejaremos en nuestras redes sociales la entrada a este micrositio del CEPAT sobre tortura. Es una información muy importante. Verdaderamente creo que a veces no somos conscientes de la gravedad de la situación de derechos humanos en general, de la crisis. No solamente regularmente hablamos de la crisis de desapariciones forense, pero esta es una realidad cotidiana también, especialmente para los jóvenes. La mayoría de los jóvenes son detenidos de manera arbitraria, son despojados a veces de su patrimonio por parte de las policías municipales. Esto es la mejor de las suertes, y en las otras pues son detenidos y sufren estos casos de tortura. Que son desde los golpes, incluyen, tan cotidianos desde que te suben a la patrulla. Y todo el otro repertorio aquí que mencionamos. Vamos a una pausa y volvemos con otra entrevista en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.